cosita respecto a esto. Esto puede variar de acuerdo a la edad, porque en los niños más frecuente no es la malformación arteriovenosa. Recuerden eso, digamos, porque va a ser tenido. Vamos a iniciar hablando acerca de la hemorragia subaracnoidea. Como su nombre mismo lo dice, es cuando observamos líquido en lo que es en el espacio subaracnoideo, es decir, entre el aracnoide y la vía madre, y por lo cual esta sangre se puede diseminar a lo que es el líquido cefalorraquídeo. Ya, esta de aquí es la cuarta causa más frecuente de trastorno cerebrovascular, después de lo que son las aterotrombosis, las embolias y lo que son las hemorragias cerebrales primarias. Y esta de aquí, como ya dijimos, se va a ver más frecuentemente en los aneurismas seculares o también llamados aneurismas de Berry. Ya, vamos a hablar acerca de la ruptura de los aneurismas seculares. Estos aneurismas seculares van a tener una forma de pequeñas ampollas que van a tener paredes delgadas que van a hacer protusión hacia lo que son las arterias del círculo arterial de Willis o de sus ramas mayores. Estas de aquí se van a localizar más en lo que son las ramas arteriales primarias y secundarias de los vasos que van a salir de lo que son el polígono de Willis. Y se presume que se originan por un defecto de desarrollo de las paredes de las arterias de la túnica, especialmente lo que es la túnica media y elástica. Y una teoría alternativa supone que este proceso aneurismático va a iniciarse por lo que es la destrucción focal de la membrana elástica interna. Ya, y que esta de aquí, con el resultado de este, se va a debilitar y la túnica interna se va a bombar hacia afuera, que va a estar solamente cubierta por adventicia. Entonces, este aneurisma va a crecer en forma gradual y puede terminar rompiéndose. Entonces, cuando estos aneurismas se rompen, van a llenar lo que es el espacio subaracnoideo con sangre de baja presión elevada. Ya. Y estos aneurismas pueden variar, también dijimos, en forma y en tamaño. Pueden tener una forma de una forma redondeada conectada a su arteria original por un pedúnculo muy estrecho. O también puede tener una forma de un abombamiento con base amplia o puede tener una forma cilíndrica muy estrecha. Su tamaño va a variar entre 2 milímetros hasta 2 a 3 centímetros. Su promedio está entre 7.5 milímetros. Y los aneurismas que van a tender a romperse más van a ser los que van a ser mayores a 10 milímetros, aunque también pueden haber casos que se rompan en medidas menores a estas de diámetro. Ya. Entonces, ya tenemos que las ubicaciones de los aneurismas en un 90 a 95% se van a encontrar lo que es la parte anterior del polígono de Willis. Las 4 ubicaciones más frecuentes van a ser en lo que es la región, la parte proximal de lo que son las arterias comunicantes anteriores. Otro lugar más frecuente también va a ser lo que es el origen de la arteria comunicante posterior en la carótida interna. Otro origen también más frecuente va a ser al inicio de lo que es el tronco cerebral medio y lo que es también la carótida interna en la infiltración de lo que es las cerebrales anteriores y las cerebrales medias. También pueden tener otras localizaciones como los que son en las carótidas internas, en los senos cavernosos o si no en el inicio de la arteria oftálmica u otros lugares más. Ya hablamos sobre las localizaciones, ya les dije, el 30% en las comunicaciones anteriores, 25% en las posteriores, el 20% en las infiltraciones cerebrales medias y menos frecuentes se van a encontrar en las posteriores en un 15% entre las arterias maxilares y las arterias vertebrales. Ya, tenemos que para ver las manifestaciones vamos a encontrar que las personas que van a tener ruptura de aneurisma pueden presentar un cuadro clínico que va a presentar cualquiera de los 3 patrones que son. 1. El paciente va a tener una cefalea muy generalizada, muy intensa, que luego va a presentar vómito y va a terminar perdiendo lo que es el conocimiento. Una puede ser esa. Otra puede ser que el paciente va a presentar una cefalea muy intensa, pero no va a llegar a un punto de que va a mantenerse lúcido. O la tercera, que casi se ve
rara vez, que es que el paciente se va a perder el conocimiento sin tener ninguna sintomatología previa. Entonces, a eso también se puede acompañar lo que es una cefalea centinela, que es la cefalea propia de lo que es la ruptura de neurismas, que es una cefalea muy intensa, y que aquí también va a tener lo que es la rigidez del descerebrado, que esta de aquí va a ser con una postura de una hipertonía que va a tener el paciente, va a estar extendido y en formación en las extremidades superiores y va a estar extendido en las extremidades inferiores. También se va a presentar lo que son náuseas, vómitos, y también puede presentar lo que son pequeños sacudimientos clónicos en lo que son los brazos, y va a tener, ¿cómo se llama? Y aquí en sí no va a haber al inicio lo que son los síntomas, los signos focales, los signos neurológicos focales, sino que estos se van a presentar de 3 a 12 días después, que se va a dar por lo que son los vasoespasmos. Antes de continuar, vamos a ver acerca de los síntomas y signos de acuerdo a la ubicación. Si vamos a encontrar un aneurisma en lo que es la carótida interna, en la porción cavernosa, vamos a tener que el paciente va a presentar midriasis, diplopejía, tosis, neuralgia, del trigémino, dolor facial atípico, hipopituitarismo, soplos en la cabeza. Si va a tener un aneurisma en la carótida interna en la porción supraespinoidea, vamos a ver que van a haber defectos visuales, va a haber atrofia óptica, va a haber defectos de los campos visuales, midriasis, hipoplejía y tosis. Si va a haber un aneurisma en la arteria oftálmica, vamos a tener que van a haber defectos visuales, hipopituitarismo. Y si va a haber un aneurisma en la arteria cerebral media, por lo general no hay muchos signos y síntomas, pero pueden dar crisis parciales. Y cuando hay aneurismas en la cerebral anterior, vamos a ver que va a haber defectos en los cambios visuales, va a haber anosmia unilateral. Cuando va a haber aneurismas en la comunicante posterior, va a haber midriasis, hipoplejía. En el cerebral posterior va a haber lo que son estupor y mutismo asinético. ¿Qué es el mutismo asinético? Es un trastorno de la conducta en la cual el paciente va a estar despierto, pero no va a poder moverse ni hablar. Ya. En la arteria basilar va a haber lo que es neuralgia del trigémino, dolor facial atípico, parálisis facial, hidrocefalia. Y en las arterias vertebrales va a haber parálisis del paladar, de la faringe, distonía, disfagia, vértigos, anoxia y vómitos. Ya, dentro de las complicaciones tenemos lo que son los vasoespasmos, lo que dijimos antes, que eso de aquí, vamos a ver que el paciente va a presentar una hemiplejía retardada. O sea, esto de aquí no se va a dar de inmediato, sino que de 3 a 12 días después de lo que se presenta la hemorragia aracnoidea, vamos a ver síntomas focales. Y es raro verlo antes de 3 días o después de 12 días. También vamos a tener que es el resangrado, ya que estos aneurismas, la mayor complicación de la ruptura de aneurisma va a ser que en cuestión de minutos u horas después, o semanas, o de 2 a 3 semanas, puede presentar una nueva ruptura de los aneurismas. Y los hematomas subdurales, lo que son las hidrocefalias, también las arritmias cardíacas, el edema pulmonar, la hiponatremia, los trastornos renales y las epilepsias. Ya, el diagnóstico. Vamos a diagnosticarlo por una tomografía computarizada, ya que esa nos va a permitir ver lo que es el sangrado que se da por la ruptura de las arterias. Vamos a ver que va a haber una sensibilidad de un 100% cuando se va a ser tomada a las 12 horas después de lo que es la hemorragia subaracnoidea. Va a tener una sensibilidad del 93% cuando va a estar tomada después de las primeras 24 horas de la hemorragia, y va a tener una sensibilidad del 50% 7 días después. Ya, y tiene poca sensibilidad para los que son los aneurismas que miden menos de 3 milímetros. Ya, también va a demostrar los hematomas intraparenquimatosos, las hidrocefalias, edemas cerebrales. Ya, si por ejemplo en una prueba radiológica no se va a poder ver lo que son los aneurismas y las hemorragias, podemos hacer una punción lumbar, y aquí se va a ver lo que es la xantocromía. La xantocromía, como sabemos, el líquido cefalorraquídeo es como aguas de roca, es clara, pero si lo observamos de color amarillo, eso lo podemos observar a unos 30 minutos después de la hemorragia.
aquí pueden contener hasta 1 millón de hematíes, pueden tener hematíes de 1 millón sobre milímetros cúbicos. Ya, y aquí vamos a ver otros signos que también acompañantes, como es que en un electrocardiograma vamos a poder observar lo que son las ondas T asimétricas acuminadas, y vamos a poder ver también en el electrocardiograma signos de isquemia del miocardio, y va a estar acompañada por hiponatremia, va a estar acompañada también por glucosuria, va a estar acompañada no se va a ver casi la diabetes insípida, por eso se va a ver retención urinaria, y sí puede haber retención urinaria. Ya. Ahora vamos a ver las hemorragias cerebrales secundarias. Ya. Aquí, como ya dijimos, una de las causas van a ser las malformaciones venosas, que son congénitas, y vamos a tener las 4 malformaciones venosas, que son los angiomas venosos, los angiomas cavernosos, que son las telangiectasias y las malformaciones arteriovenosas. Ya, los angiomas venosos, estos clínicamente se dice que son benignos, o sea, pueden estar ahí. Estos de aquí van a ser como una red de vasos que van a confluir o van a llegar a un vaso principal. Estos de aquí se los puede incluso no ver, sino que se les encuentra en una necropsia o puede ser un hallazgo incidental. Son benignos y rara vez van a causar lo que es una hemorragia secundaria, salvo el caso cuando se los encuentra acompañados de un angioma cavernoso, o si no, cuando se les realiza intervención quirúrgica, porque a los angiomas venosos no debe intervenírselos ni hacérseles quimioterapias ni radioterapias, porque se tienden a romperse y a hacer hemorragia. Ya. Y las angiomas cavernosos, estos de aquí se encuentran con frecuencia signos de hemorragias previas y con fibrosis y macrófagos con inclusiones de hemosiderina. Y en las telangiectasias capilares, en cambio, estas lesiones tienen mayor riesgo de hemorragia, un riesgo de hemorragia bajo. Las que tienen mayor riesgo de hemorragia en sí son las angiomas cavernosos. Y las malformaciones arteriovenosas que pueden presentar al inicio lo que son las hemorragias. Los angiomas, como ya dijimos, son malformaciones vasculares de tipo congénito, están constituidas por un conjunto de vasos anormales tanto en estructura y en función. Los cavernomas o también angiomas cavernosos, estos de aquí habitualmente se dan en personas mayores. A la ruptura, antes lo que dijimos, la ruptura de aneurisma, esos de ahí no se presentan casi en la infancia. Por eso se puede decir que no es una patología que se diga que es congénita, sino que más bien va a tener factores de riesgo, sí va a tener factores de riesgo genéticos, pero también va a tener factores de riesgo ambientales. Por ejemplo, una persona que tiene aneurismas seculares, se va a ver que va a tener una mayor incidencia de los que son riñones poliquísticos congénitos, va a tener displasias fibromusculares de las arterias extracerebrales, va a tener la enfermedad de Moyamoya y va a tener la coartación de la aorta. Y entre los factores ambientales, los factores ambientales que va a tener es lo que son los tabaquismos, las personas que fuman, va a ser un factor de riesgo muy elevado, y es probable que la hipertensión arterial sea un factor de riesgo, pero no se sabe no se sabe si es o no es, por lo que los aneurismas se suelen presentar en personas que tienen una presión arterial normal. Así que ese no es un papel tan importante entre los factores de riesgo. Continuando acerca de los cavernomas, tenemos que no presentan casi siempre hemorragias, salvo que se presenten, como dije antes, con los que son las telangiectasias o los que son los angiomas venosos. Se localizan más frecuentemente en los hemisferios cerebrales y están formados por espacios vasculares por una fina red de tejido nervioso intermedio. La clínica que vamos a ver en los cavernomas o en los angiomas cavernosos va a ser que va a presentar epilepsia, va a presentar hidrocefalia,
es menos frecuentes las hemorragias. Y en la angiografía va a ser detectado con frecuencia. Las angiografías van a ser una prueba muy eficaz para encontrar lo que son, aparte de las mesas de también lo que es los aneurismas. Esta es la prueba más digna para poder encontrar un aneurisma, y la TC va a ser de gran ayuda para poder encontrar cuál es el aneurisma que se ha dañado, se ha roto. Ya. Por lo que se va a observar sangre alrededor de la arteria que va a tener el aneurisma. Ya. La TC también es expresiva y es evidente. Se va a ver una masa hiperdensa que se realiza, esta TC se va a realizar con contraste. Ya, aquí podemos ver lo que son las malformaciones arteriovenosas, las cavernomas y las telangiectasias. Las telangiectasias, ya, estas de aquí son acúmulos capilares dilatados, se encuentran con mayor frecuencia en las protuberancias de pequeños tamaños, geográficamente son ocultos. Como decíamos, estos más son como hallazgos, o más en los que son en los necropsios, cuando las personas mueren, ahí son halladas las telangiectasias, formados por un número exclusivo de capilares dilatados con tejido cerebral intermedio. Ya. Y dentro de las malformaciones venosas tenemos que son lesiones congénitas, generalmente solitarias. Estas de aquí suelen manifestarse de forma tardía. Ya. Se subdividen en dos, en lo que son las parenquimatosas y las subdurales. Las parenquimatosas son conexiones vasculares anormales entre las arterias que irrigan de forma normal el tejido cerebral y las venas que drenan dicho tejido, derivando en cortocircuitos arteriovenosos sin un lecho capilar presente. Las comunicaciones entre las arterias y las venas pueden ser mediante un nido o puede ser de forma directa sin ninguna red vascular interpuesta. Ya. Ahí tenemos imágenes acerca de las malformaciones arteriovenosas. Ya se localizan a mayor frecuencia supratentorial, y estas de aquí pueden encontrarse en zonas profundas del encéfalo, obteniendo irrigación desde las ramas perforantes y coroides con drenaje dependiente del sistema venoso. Ya, vamos a ver un grado de clasificación. Tenemos que esta de aquí nos va a servir para saber la puntuación y poder dar lo que es un tratamiento sobre el grado de la gravedad que tiene el paciente. Tenemos que el tamaño, si tiene un tamaño de lo que es menos de 3 centímetros, vamos a dar una puntuación de 1. Si tenemos una mediana entre 3 y 6 centímetros, vamos a dar una puntuación de 2. Si tenemos uno que es más grande de 6 centímetros, vamos a dar una puntuación de 3. Vamos a ver la opulencia. Si presenta, se va a tener 1, y si va a haber drenaje cortical, va a tener una puntuación de 1. Y también me olvidé hablar acerca del tratamiento de la ruptura de aneurisma. Perdón. Ya, el tratamiento de las rupturas de aneurisma, esta de aquí va a depender netamente de la sintomatología neurológica y médica de la que el paciente vaya a presentar. Pero siempre se va a ver una ablación, o sea, en todos los casos va a tratarse de hacer una ablación de lo que es el aneurisma. Y estos de aquí, esta ablación del aneurisma va a ser más riesgoso en pacientes que van a estar estuporosos o comatosos. Ya, aquí va a haber una clasificación que va a ser en 5 grados. El grado 1, el paciente va a estar asintomático, pero va a presentar una leve cefalea y va a presentar una rigidez de cuello. El grado 2 el paciente va a tener un dolor de cabeza más intenso, más grave, y una rigidez de cuello. No va a haber signos neurológicos focales. El grado 3, en cambio, el paciente va a estar somnoliento, va a estar estuporoso y va a haber signos focales. El grado 4 va a estar el paciente en semicoma, puede haber rigidez de descerebración, que decimos que el paciente va a estar en extensión, y el grado 5, que va a hacer que el paciente ya va a estar en un coma profundo. El tratamiento que se le va a dar a este va a ser lo que es, primero va a ser el reposo, va a estar en la cama vigilado,
lado, va a tener que ser administrado líquidos por vía intravenosa para mantener el volumen circulatorio y la presión central baja. Y aquí también puede, una vez que se rompe el aneurisma, puede haber una presión elevada que puede llegar a una presión sistólica de 200. Lo que se va a hacer es mantener a una presión sistólica de 150. Eso va a ser lo que también debemos mantener la presión. Ya, y se va a administrar bloqueadores beta, bloqueadores de los canales de calcio, nitrogluciatos. Eso va a ser en sí el tratamiento. Ya, ahora continuando con las malformaciones arteriovenosas, tenemos el tratamiento va a ser la embolización por vía endovascular de las arterias aferentes. Ya, esta es aquí de una malformación arteriovenosa con pegamentos o partículas que pueden ser curativas en algunos casos, en un 15-35%, y facilita la resección quirúrgica de otras o muchas al ocluir los nidos, que estaban nidos en mayor y menor extensión. Ya, las hemorragias intratumorales. Ya, estas de aquí se van a dar porque se van a dar más en presencia de tumores que van a hacer metástasis en lo que es al cerebro. Casi no se presentan en los tumores propiamente del cerebro, y van a verse complicaciones que son complicaciones hemorrágicas por la coagulopatía, o si no, complicaciones hemorrágicas relacionadas directamente con el tumor. Ya. Dentro de las complicaciones que van a ser por coagulopatías, vamos a tener son las leucemias, también vamos a tener los linfomas, los tumores de órganos sólidos, los trastornos de la coagulación que aumentan el riesgo de sangrado, y la fibrinólisis primaria, leucostasis y la trombocitopenia secundaria. Y dentro de las complicaciones hemorrágicas relacionadas directamente con el tumor, tenemos que, como ya dijimos antes, que son más frecuentes en las metástasis hacia los tumores cerebrales que los tumores del cerebro propiamente dicho. Ya, eso es lo que ya, entre los aspectos clínicos vamos a tener que vamos a observar edema papilar, vamos a observar la localización típica de la hemorragia en el cuerpo calloso. También vamos a tener que estas hemorragias van a ser múltiples o pueden ser simultáneas. Se la va a observar en las tomografías computarizadas sin contraste ¿cómo se llama? Y una cantidad desproporcionada de edema de la sustancia blanca. Se va a ver una cantidad desproporcionada de edema de la sustancia blanca y efectos en la masa alrededor de la hemorragia aguda. Ya, eso dijimos en los anticoagulantes. Ya, las manifestaciones clínicas tienen baja asociación con el sangrado sistémico y van a estar en ausencia de asociación consistentes con una hemorragia intracraneal. Ya, y van a ser también por traumatismo encefalocraniano y por infartos previos. Ya, vamos a ver las vasculitis. Dijimos que otro de las causas van a ser los vasos que van a estar alterados por los que son procesos inflamatorios como la vasculitis, y también teníamos los que son la vasculitis propiamente dicha. Esta vasculitis, como ya sabemos, es inflamación de los vasos, se caracteriza por presentar inflamación de los vasos sanguíneos, y va a haber un deterioro o obstrucción del flujo de sangre o daño de la integridad de lo que es la pared vascular. Vamos a tener vasculitis del sistema nervioso central y vasculitis primarias y secundarias. Ya, las vasculitis primarias, tenemos que de todas las formas de vasculitis que comprenden al sistema nervioso central, tenemos las angeitis primarias. Ya, estas son las que se asocian con mayor desafío diagnóstico, y este grupo se incluye las angeitis primarias del sistema nervioso central. Ya, tenemos las Calabrese y Malex. Ellos sugirieron como diagnóstico clínico y definieron para el diagnóstico de las angeitis primarias, primero, que va a haber un déficit neurológico adquirido.
que permanece inexplicable luego de una evolución completa. Otro criterio que dieron es que en la angiografía cerebral va a ser una prueba de diagnóstico que incluye áreas difusas de estrechamiento simétrico de vasos con áreas de dilataciones o alteraciones vasculares y desplazamientos de los vasos o oclusiones de los mismos. Y también se va a ver ausencia de evidencia de una vasculitis sistémica o de cualquier otra condición que puede ser semejante desde el punto de vista angiográfico. Ya, tenemos las manifestaciones clínicas que van a presentar, son las cefaleas, la confusión, los trastornos psiquiátricos, las paresias, neuropatías, los canales, las convulsiones y los trastornos musculares, y también va a haber fiebre. Ya. Y las manifestaciones neurológicas de las vasculitis sistémicas habitualmente aparecen precozmente en el curso de la enfermedad, imitando su cuadro clínico como las afecciones primarias del sistema nervioso central o periférico. El sistema nervioso central puede ser afectado en un 20 o un 40% por estas vasculitis sistémicas, produciendo accidentes cerebrovasculares isquémicos o hemorrágicos o encefalopatías, convulsiones o cuadros de meningitis o meningoencefalitis. Gracias. Muy bien. No, es apagada la luz. Recuerden, pues, que es importante la clasificación de las hemorragias cerebrales desde el punto de vista didáctico y para poder enfrentar ellas para el diagnóstico y tratamiento. Habíamos diagnosticado las hemorragias o clasificado hemorragia cerebral primaria y hemorragia cerebral secundaria. La hemorragia cerebral primaria de origen hipertensivo, básicamente, ¿no es cierto? Por fenómenos amiloidóticos, fenómenos, digamos, ateroscleróticos severos que llegan a la degeneración de vasos sanguíneos en el encéfalo, así como también de la sustancia blanca, la leucoencefalopatía. Ya dijimos que la hemorragia cerebral primaria tiene una localización especial, ya que se producen alteraciones anatómicas de los vasos sanguíneos, por ejemplo, en la hipertensión arterial. Eso, la presión arterial elevada, no controlada en forma adecuada con el tiempo, va provocando alteraciones de la capa media de las arterias, con la dilatación subsecuente, lo que se llaman los aneurismas de Bouchard. Se ha probado científicamente que esas alteraciones en la hipertensión arterial se producen sobre todo en los vasos perforantes, como son las arterias lenticuloestriadas, rama de la cerebral media, la recurrente de Geuner, rama de la cerebral anterior, y las lenticulotalámicas, rama de la cerebral posterior. Y estas arterias, pues, preferentemente dan la irrigación de las estructuras profundas de los ganglios de la base, de la cápsula interna, del tálamo, del tronco cerebral, la protuberancia y del cerebelo. Y allí que las hemorragias cerebrales primarias tienen esa localización. La localización más frecuente es a nivel del putamen, las llamadas putaminales. En segundo lugar, a nivel del tálamo, las talámicas, las capsulares, las capsulotalámicas son las más frecuentes. Y luego, pues, tenemos las protuberanciales y las cerebelosas. ¿Okay? Entonces, recuerden ustedes, un paciente que hace una lesión en esta localización y es hipertenso, sabemos que la causa es la ruptura de estos aneurismas formados, digamos, por hipertensión mal controlada. En cambio, las hemorragias cerebrales secundarias tienen otra localización, son lobares, son más superficiales, son intraventriculares, ¿no es cierto? De allí que también es importante conocer la clasificación de las hemorragias de acuerdo a la localización. Y nosotros hablamos de hemorragias intraparenquimatosas, de hemorragias subaracnoideas, de hemorragias intraventriculares y hemorragias mixtas, ¿no es cierto? Muchas pueden ser intraparenquimatosas
con apertura al sistema ventricular, ¿no es cierto? Y provocar una hemorragia intraventricular. La hemorragia intraventricular primaria usualmente es por ruptura de una malformación, un angioma de pared. Se ve con cierta frecuencia a nivel de los ventrículos laterales. Entonces, ¿qué es lo que van a tener ustedes en una tomografía computada de cerebro? Van a encontrar todo el sistema ventricular lleno de sangre, una imagen hiperdensa, ¿no es cierto?, que rellena el sistema, que va a provocar una hidrocefalia, que tiene una evolución rápida y que tiene un alto índice de mortalidad. Las hemorragias intraventriculares primarias tienen un índice de mortalidad que casi llega a un 90%. Son pocos los casos que logran salvarse, porque ustedes entienden, al haber, digamos, entrada de sangre en el ventrículo, se va a taponar los agujeros de paso, ¿no es cierto?, que son los agujeros de Magendie, de Brusca, el acueducto de Silvio, el foramen de Monroe, etc., y va a provocar la dilatación del sistema ventricular, el aumento de la presión intracraneal, la disfunción de tronco y finalmente las hernias que van a llevar a la muerte del paciente. Las hemorragias intraparenquimatosas, ya les digo, algunas hemorragias cerebrales primarias se pueden transformar en hemorragias cerebrales mixtas, por ejemplo las talámicas, ¿no es cierto?, cuando son muy grandes. Recuerden ustedes que la pared lateral del tálamo forma pues la pared, digamos, medial del tercer ventrículo. Entonces a veces la hemorragia es tan grande que logra romper y se abre al sistema ventricular. Las hemorragias lobares, estas que son por malformaciones arteriovenosas, etcétera, intraparenquimatosas, son un tanto superficiales y se pueden abrir al espacio subaracnoideo. Tiene usted una hemorragia mixta intraparenquimatosa con apertura al espacio subaracnoideo. Actualmente se considera que una hemorragia mixta tiene un índice de mortalidad mayor. Antes se decía, a Dios gracias, la hemorragia intraparenquimatosa se abrió al sistema ventricular porque de esa manera disminuye la presión intraparenquimatosa, pero actualmente se sabe que no. Cuando hay más de 2 espacios contaminados con sangre, el índice de mortalidad es mayor. Bien, las hemorragias cerebrales secundarias, ya sabemos, pues se producen básicamente por ruptura de malformaciones vasculares, entre las cuales las más numerosas son los aneurismas, las malformaciones arteriovenosas, los angiomas cavernosos, angiomas arteriales, venosos, telangiectasias, toda esta patología que se ha revisado hoy. Bien, hablemos de la hemorragia subaracnoidea, la siguiente, por favor. La hemorragia subaracnoidea es una patología que tiene un índice de mortalidad mayor. Las estadísticas ahora hablan de una mortalidad un poco menor de lo que estamos acostumbrados a ver. Siempre se ha establecido que la ruptura de un aneurisma tiene un índice de mortalidad de casi un 50% al inicio de la sintomatología. Y ese índice de mortalidad aumenta dentro de las primeras 24, 48, 72 horas, donde puede haber un resangrado. Inclusive, pues, posterior a eso hay una serie de complicaciones que ya se hizo referencia, que también pueden aumentar el índice de mortalidad. Hay el problema del vasoespasmo, que a veces es sumamente serio, porque como ya se dijo, los aneurismas se localizan habitualmente a nivel del polígono de Willis, ¿no es cierto? El polígono de Willis está en la base del cráneo. Entonces, si hay una ruptura, una salida de sangre en las internas de la base, eso va a provocar un fenómeno de vasoespasmo. El fenómeno de vasoespasmo que afecta sobre todo la arteria basilar, ustedes ya tienen una idea de lo que va a provocar, ¿no es cierto? Una isquemia del tronco cerebral y la muerte irreversible. La hemorragia subaracnoidea, como ustedes ven, se puede diagnosticar con una tomografía computada de cerebro. Ustedes observan que todo lo que es el espacio subaracnoideo, en lugar de verse oscuro, se ve blanco, ¿no es cierto?
aquí tienen todas las cisternas de la base, aquí tienen la entrada de la cisura lateral o el cilio, aquí tienen el surco interhemisférico, aquí tienen las cisternas, ¿no es cierto? La cisterna ambiens, las que están rodeando al tronco cerebral. ¿Sí ven el mesencéfalo? ¿Ven? Pero no siempre ustedes pueden tener esa imagen tan clarita, ¿no es cierto? A veces ustedes pueden tener solamente una pequeña imagen hiperdensa, ¿no es cierto?, localizada. Pero si tienen la sintomatología inherente a eso, estamos hablando del territorio de la cerebral media, donde puede haber trastornos de lenguaje, trastornos motores, sensitivos, etcétera, más un síndrome meningio, ustedes ya están pensando en la posibilidad que pudiera haber un aneurisma en esa localización. Sin embargo, hay un 20% de pacientes que teniendo una hemorragia subaracnoidea, la tomografía computada del cerebro no muestra la imagen hiperdensa. Ante la clínica de una hemorragia subaracnoidea que vamos a analizar luego, ¿ya?, teniendo una tomografía normal, haciendo un fondo de ojo que no contraindique, debemos de hacer una punción lumbar. Ese es el procedimiento A. Yo les puedo contar un sinnúmero de pacientes, como el caso del año pasado de un hombre que estaba con una cefalea muy intensa, que había acudido al hospital por 4 ocasiones, lo habían visto diferentes médicos, le daban analgésicos por el hecho de que tenía una tomografía computada normal, ¿cierto? Entonces yo lo examiné, le encontré un síndrome meningio leve, inmediatamente hice el fondo de ojo, no había papilodema, hice la punción lumbar y el líquido apareció santoprómico, tenía una hemorragia subaracnoidea. Entonces recuerden el procedimiento. El primer procedimiento es la apreciación clínica, luego hacer una tomografía computada del cerebro, ¿ya?, y si esta sale normal, la punción lumbar. Porque inclusive la punción lumbar, el estudio de líquido cefalorraquídeo, les puede permitir hacer otros diagnósticos. Yo recuerdo un caso, imagínense, he diagnosticado más de 300 casos en mi vida profesional de aneurisma. Hace unos 3 años tuve un caso de una ex alumna mía que me fue a buscar porque tenía una cefalea muy intensa, la describía como el peor dolor de cabeza experimentado en su vida, que son los términos que se utilizan para describir esos dolores de cabeza, ¿no es cierto? Tenía un síndrome meningio leve y el resto estaba completamente normal, desde el punto de vista médico general, no había ningún problema. La ingresé, tenía una tomografía computada del cerebro normal y le expliqué que el siguiente procedimiento de punción es la punción lumbar para poder confirmar el diagnóstico presuntivo de una hemorragia subaracnoidea, mujer joven, 25 años, etc. Hice la punción lumbar y no era una hemorragia subaracnoidea, era una meningitis aséptica. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso es tan importante los procedimientos de estudio. Entonces se le explicó de una meningitis aséptica, un proceso de tipo viral, benigno, como vamos a estudiar en las próximas clases, ya, analgésicos, reposo, la tuvimos unos 4 o 5 días y ya se fue sin ninguna sintomatología clínica. La siguiente, por favor. Es importante el diagnóstico o la presunción diagnóstica de la presencia de una malformación vascular, un aneurisma, previo a una ruptura. Porque si estamos hablando de que la ruptura, la hemorragia subaracnoidea tiene un índice de mortalidad muy elevado, lo ideal sería hacer el diagnóstico de un aneurisma antes de la ruptura. Yo tuve la oportunidad de dirigir una tesis de grado a un estudiante de aquí de la Católica hace como 5 años atrás. Me fue a buscar, me dijo que pues quería algún tema, alguna cuestión, entonces yo le dije, lo que vamos a hacer es una revisión, ¿no es cierto?, de la sintomatología clínica que precedió a la ruptura de un aneurisma
y le di aproximadamente 42 casos de pacientes con hemorragia subaracnoidea. Entonces se entrevistó a los pacientes, se buscó las historias clínicas para poder llegar a un diagnóstico, digamos, que pudo haberse hecho antes de la ruptura de aneurisma. El 78% de estos pacientes referían cefalea. ¿Okay? Pero una cefalea con características especiales, que eso lo vamos a estudiar en el capítulo correspondiente. Es una cefalea muy similar a una jaqueca. Ya ustedes saben, la jaqueca clásica tiene pues signos premonitorios, fotopsia, disosmia, sensaciones raras en la cara, poco de taquicardia, palpitaciones, angustia, dura de 30 a 60 minutos, y luego viene la vasodilatación que provoca el dolor de cabeza con fonofobia, fotofobia, náuseas, vómitos, etc. Dura pues 1 hora, 2 horas, 3 horas, y luego al vomitar hay un periodo de calma absoluto. Eso es lo típico de esto. Si a esto le agrega un signo neurológico focal, la cefalea más una diplopía o una tosis palpebral, etc., le llamamos jaqueca oftalmopléjica. Si a esa cefalea anterior descrita le agrega una pérdida de la visión de un ojo, le llamamos jaqueca oftálmica. Si a esa cefalea le agrega un trastorno de lenguaje expresivo, le llamamos jaqueca afásica. Si a esa cefalea le agrega sensación de adormecimiento, hormigueo o falta de fuerza de mi cuerpo, le llama jaqueca hipoestésica o jaqueca hemipléjica. Estas son las jaquecas complicadas. ¿Qué le indica o qué lo obliga a investigar a usted, digamos, una jaqueca oftalmopléjica, un aneurisma? Porque solamente un aneurisma da sintomatología, ¿no es cierto?, que luego desaparece, porque el aneurisma en un momento dado se llena, se aumenta de tamaño y presiona las estructuras alrededor, comprime el tercer par, por ejemplo. Entonces usted está pensando en la posibilidad de un aneurisma que puede estar localizado, ¿dónde? Con mayor frecuencia en la arteria comunicante posterior, porque la arteria comunicante posterior tiene un trayecto paralelo largo al tercer par. Acuérdense que la comunicante posterior viene de la carótida interna de que está delante, va a la cerebral posterior, ¿ya?, circundando todo lo que es el diencéfalo y el tronco cerebral. Y acuérdense que el tercer par está saliendo por la fosa interpeduncular y está yendo hacia adelante, junto con los otros pares craneales, atravesando el seno cavernoso, buscando la hendidura esfenoidal para llegar a la cavidad orbitaria. Entonces, jaqueca oftalmopléjica tiene que descartar la posibilidad de un aneurisma. ¿Dónde está localizado? Con mayor frecuencia en la comunicante posterior. Pero también puede estar localizado en el primer segmento de la cerebral posterior, porque lo que decíamos, la arteria basilar en el tronco, ¿no es cierto?, justamente en la fosa interpeduncular se divide en las dos ramas terminales que son las cerebrales posteriores. Entonces el tercer par se cruza con la cerebral posterior en el primer segmento, o sea, el aneurisma puede estar localizado allí también. Si seguimos el trayecto, digamos, del tercer par, luego vemos que el tercer par está en relación con la arteria carótida interna. La arteria carótida interna, cuando sale del seno cavernoso, va por debajo de la apófisis clinoide anterior y asciende para llegar a la sustancia perforada anterior, donde se divide en sus dos ramas terminales, ¿no es cierto?, la arteria cerebral anterior y la arteria cerebral media. ¿Ya? Justamente allí, cuando va ascendiendo, a veces la arteria carótida forma un aneurisma grande, aneurisma racemoso. ¿Y qué es lo que encuentra por debajo? El tercer par. Fíjense ustedes. Entonces, ante una jaqueca oftalmopléjica, tiene que buscar usted el aneurisma en esa localización. Si tienen un paciente, hace unos 2 años atrás, tuve una serie clínica, 2 mujeres jóvenes que me llegaron, mire doctor, cada vez que me duele la cabeza me quedo ciega del ojo izquierdo.
coincidentemente el mismo lado. He visitado a todos los oftalmólogos, me han hecho todos los estudios habidos y por haber, y me dicen que no tengo nada, que busque a un psicólogo o un psiquiatra. Entonces, con toda la sintomatología que me refería, examen neurológico normal, vaya a hacerse una angioresonancia con focalización en órbita, aneurisma de la arteria oftálmica. Aquellos pacientes que hacen la jaqueca afásica, usted estudia la arteria cerebral media, porque usted recuerda que de la arteria cerebral media apenas aparece en la cisura lateral o de Silvio, sale la arteria frontopolar. Recuerden que va a dar la irrigación del área de Broca, aneurisma de la arteria frontopolar. Si tienen una jaqueca de tipo hemipléjica o hipoestésica, están hablando de qué? Territorio de la cerebral media. Puede tener un aneurisma gigante de la arteria cerebral media. Yo tuve el caso de una mujer joven, 19 años de edad, que se había ido a una fiesta con el enamorado y con unas amigas. La fiesta quedaba en el tercer piso de un edificio, ya. Esta pareja a las 12 de la noche bajaron primero y a los 5 minutos bajaron las amigas y le encontraron a la chica que estaba sentada en la escalera, tirada hacia adelante, había vomitado, ¿no es cierto? ¿Ya? Y le encontraron que estaba flácida de un lado completamente. Pues la gente siempre piensa mal, ¿no? Que el muchacho le pegó, un trauma, una cuestión, etc. Pues el muchacho se asustó y salió corriendo, ¿no? Entonces la llevaron a una clínica, me llamaron y yo la encontré con un síndrome meningio, una hemiplegia de un lado, ¿no es cierto? Y le dije a la familia, probablemente tenga una malformación vascular que haya provocado una ruptura, ¿ya? Y tengamos una hemorragia subaracnoidea. Hicimos la tomografía y al mismo tiempo le pedí una arteriografía y efectivamente tenía una hemorragia subaracnoidea que estaba muy localizado en la cisura lateral o de Silvio y tenía un aneurisma gigante, pero una cosa gigantesca así, de la arteria cerebral media que se había roto. ¿Okay? Después tuve otro caso de un chico de 10 años de edad que entró a cirugía por una apendicectomía y luego de la cirugía el niño no despertó sino que hacía posturas de descerebración. Los familiares querían matar al cirujano porque decían que era una iatrogenia, ¿no es cierto? Me llamaron, entré, lo vi, encontré un síndrome meningio, ya, y les dije, bueno, aquí probablemente tenemos una hemorragia subaracnoidea, alguna malformación. Efectivamente, hicimos la tomografía, tenía una hemorragia subaracnoidea enorme, masiva, porque había un aneurisma de la porción terminal de la arteria basilar. Por eso es que dio las posturas de descerebración precozmente. ¿Se dan cuenta? Después tuve otro caso, bueno, ustedes no deben de recordar, como 5 o 6 años atrás salió en la prensa, ya decía, karateca mató a niño. Resulta que va el familiar, el padre del niño karateca, ¿cierto?, a conversar de lo que había sucedido. 2 niños de 6 y 7 años estaban jugando y el uno, pues, el hijo del señor que fue a mi consultorio, le dio un golpecito así y cayó muerto. Karateca mató al niño. Entonces le digo, bueno, lo primero que tenemos que hacer es una necropsia. Tenía una hemorragia intraventricular masiva. ¿Ok? Las cosas coincidentes ocurren así. ¿Cuántos casos no he tenido? Recuerdo el caso de un hombre joven de 23 años de edad que había sido un estudiante brillante en el colegio, en la universidad, en la Politécnica, fue el mejor graduado, ya era ya ayudante de cátedra, nombraron profesor, de esos muchachos, digamos, dedicados al estudio y toda la cuestión que planificaba toda su vida. Se graduó de ingeniero electrónico, yo que sé, el día 21 de diciembre y el 23 de diciembre se casó. El 24 me llamaron para declararlo muerto cerebralmente. Había hecho una hemorragia subaracnoidea. Sí, hay montones de casos, le digo, que como eso yo les puedo contar cualquier cantidad. Y yo le digo, el índice de mortalidad es sumamente grave.
Las complicaciones que se presentan en la hemorragia subaracnoidea, como les explicaba, la mayor de ellas es el vaso espasmo, porque puede comprometer un vaso grande. Y lo que decía, la aparición de la hemiplegia cardíaca que le llamaba, es justamente que el vasoespasmo comienza a las 24, 48, 72 horas. Diferente es si de entrada usted encuentra un paciente con una hemiplegia y el síndrome meningio, entonces usted está hablando de una hemorragia cerebromeningia, ¿no es cierto? Fue instantáneo. ¿Ya? Pero en cambio, si inicialmente tuvo solamente el síndrome meningio puro y 48 horas después aparece la focalización, usted está hablando de vasoespasmo. Por esa razón, actualmente se intenta hacer diagnóstico y tratamiento precoz. Para que tenga usted una idea, cuando fue hace unos 4 meses atrás, me llegó una mujer joven de 38 años de edad con una cefalea muy intensa. Igualito, el peor dolor de cabeza experimentado en su vida. ¿Ya? Tenía una ligera tosis palpebral del lado izquierdo. Había tenido una discusión con el esposo y ya los familiares querían marcar al esposo qué le habrá hecho, pobrecita. La examiné, tenía un tercer par incompleto del lado izquierdo, tenía un síndrome meningio, eso fue como a las 5 de la tarde en mi consulta. Llamé a mi amigo, al doctor Julio Lama, que es el neuroradiólogo de la clínica Kennedy, que es el que más experimentado en esto. Le digo, mire, yo sospecho una hemorragia subaracnoidea y un aneurisma. Hágale la tomografía y de inmediato la resonancia magnética nuclear. A las 7 de la noche me trajeron, tenía un aneurisma de la arteria comunicante posterior. Llamé al neurocirujano digamos que trabaja en endovascular, el doctor Jairala, que tiene mucha experiencia, ha trabajado con nosotros allí. A las 12 de la noche la mujer estaba operada. Así es como se debe hacer ahora. Porque en la espera, antiguamente, bueno, ya los médicos generales han entendido y envían a los pacientes a neurología más rápido, etcétera. Pero antes se esperaba 48, 72 horas y comenzaban a aparecer todos estos signos de focalización debido al vasoespasmo. Algunos resangraban, ¿no es cierto?, y se morían a las 48, 72 horas, etcétera. No teníamos todos los estudios pertinentes. Yo recuerdo un caso que yo vi hace como más de 20 años atrás. Por eso les digo, ustedes tienen la suerte de haber nacido en la época de la tecnología. Un dolor de cabeza muy intenso con un signo de focalización derecho, me parece. Entonces, hemorragia subaracnoidea, le diagnostiqué, se hizo tomografía, luego se hizo arteriografía. En ese entonces tenemos que esperar, preparar al paciente, rogando a todos los santos que no ocurra nada, utilizando nimodipina para el vasoespasmo, etcétera. Pues a las 72 horas se diagnosticó que tenía un aneurisma de la arteria comunicante posterior del lado izquierdo. Entonces, 24 horas más se demoraron los familiares en decidirse, porque tenía montones de familiares de Manabí, todo lo demás, etcétera. Ya al 5.º día se lo estaba operando, en buenas condiciones. Se lo operó, perfecto, aparentemente ningún signo de focalización, controlado el vasoespasmo, etcétera. Al día siguiente de la intervención hace otra crisis de cefalea muy intensa, ¿ya? Y un signo de focalización del otro lado, tenía un aneurisma en el pelo. Otro aneurisma del otro lado, para que ustedes sepan, ¿ya? Se lo intentó operar y se murió en la sala de operación. Nosotros hemos pasado por todo esto. Antiguamente las intervenciones quirúrgicas eran a cielo abierto y eso es neurocirugía, porque había que poner un clip, ¿no?, en el cuello del aneurisma. Pero a veces nos encontrábamos que habían aneurismas que tenían base de implantación ancha. ¿Cómo ponía el clip?
cerraba la arteria, provocaba un infarto, igual se moría o quedaba con un déficit neurológico. ¿Qué es lo que se hacía en ese entonces? Se trataba de reforzar la pared y utilizaban una serie de sustancias, yo qué sé, alrededor para evitar la ruptura, pero pues como la aneurisma seguía creciendo, después se volvía a romper igual. ¿Ya? Ahora con el tratamiento endovascular, ¿no es cierto?, llegan y meten los famosos coils dentro del aneurisma, ¿ya? Se esperan los fenómenos de coagulación y queda sellado completamente. Y en aquellos aneurismas de base ancha era un dolor de cabeza para los cirujanos intervencionistas de estos endovasculares, porque se salían los coils, salían a circular, iban hacia arriba, taponaban y provocaban un déficit neurológico, un infarto. Entonces ahora se ha desarrollado unas mallas especiales, ¿cierto? Miren lo interesante, ponen los coils y ponen un stent aquí para evitar justamente que se salga y de esa manera se logra el tratamiento específico para él. Hemos avanzado mucho. Lo mismo en las malformaciones arteriovenosas, que usualmente son grandes, son gigantes. Yo he tenido malformaciones, un muchacho que era visitador a médico, yo lo vi como a los 32 años de edad, le habían diagnosticado una malformación arteriovenosa. No, perdón, era un epiléptico y yo le diagnostiqué una malformación arteriovenosa, ¿cierto? Enorme, gigantesco, que tomaba la región frontal posterior, todo el lóbulo parietal y parte de la región temporooccipital. ¿Qué se hizo ese caballero? Se hizo embolizaciones de los nidos que decía la compañera, ¿no es cierto? Entonces, cuando son malformaciones muy grandes, se van haciendo embolizaciones periódicas. Y a este caballero cada 6 meses, cada año, le hacían embolización, disminuían un grupo de estos vasos de neoformación y así poco a poco. No se podía hacer la embolización completa de una sola porque le iba a provocar un infarto gigantesco, ¿cierto? Así es. Una ocasión, una tía de mi padre, recuerdo cuando recién llegué, unos vértigos, cualquier cosa sencillita, eso que dicen las amebas, ¿cierto? El médico general que es ignorante. Amebas, como de las amebas meten en el oído, en el cerebelo. Tenía una malformación arteriovenosa gigantesca que tomaba todo lo que es el cerebelo y el tronco cerebral. En ese entonces no teníamos tratamiento, digamos, de embolización ni nada. La sostuve como 2 años, pero luego hizo un sangrado y se murió. O sea, de eso estamos hablando. Las otras complicaciones, aparte del vasoespasmo, la hidrocefalia. Ustedes entienden, la presencia de sangre en el espacio subaracnoideo bloquea el libre paso del líquido cefalorraquídeo, provoca un proceso inflamatorio que hace que las trabéculas subaracnoideas se vayan engrosando y por lo tanto el recorrido del líquido cefalorraquídeo se hace muy lento, ¿no es cierto? Y se va provocando una hidrocefalia. Generalmente la hidrocefalia aparece entre el día 12º a 15º, usualmente. Ahora, hidrocefalia hay desde inicio, ¿no es cierto? Pero pues como la sangre está corriendo, como que la hidrocefalia va disminuyendo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque es fácil de entender. Si el espacio subaracnoideo está lleno de sangre, está bloqueado, ¿cierto? Hay hidrocefalia. Pero usualmente no se produce una hidrocefalia aguda que implique, digamos, hacer intervenciones quirúrgicas inmediatas. Yo creo que de lo que recuerdo, 1 o 2 casos he tenido una hidrocefalia superaguda y lo que ha hecho el neurocirujano es una ventriculoctomía. O sea, ha operado agujerito de trépano y con un catéter atravesó el septum pelúcido para drenar, ¿cierto? Y drena cada 4 horas, un sistema cerrado para que no se contamine. Cada 4 horas drenaba 20 centímetros cúbicos de líquido, etc. Se mantuvo 48 horas, ¿ya? Y se logró controlar la hidrocefalia y no hubo necesidad de operar. ¿Okay? Hay complicaciones desde el punto de vista médico general. Estos pacientes hacen hemorragia digestiva. Acuérdense las hemorragias de estrés, que son úlceras sangrantes múltiples, que a veces se lleva eso al paciente y no la hemorragia subaracnoidea. Hay el síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, que lo vemos con bastante frecuencia. Comienzan a orinar mucho,
¿no es cierto? 2, 3 litros, hay una hiponatremia, una hipocalemia, una hipomolaridad plasmática, hay un aumento de la pérdida de sodio, potasio, y aumenta la osmolaridad de la orina. ¿Y qué es lo que tiene que hacer usted? Restricción de líquidos. Nosotros hacíamos restricciones, estaba más o menos establecido que restringíamos los líquidos a 600 o 800 centímetros cúbicos por día. A veces eso funcionaba y 48 de 72 horas ya se lograba, digamos, mejorarlo. Pero en otras ocasiones, sobre todo en las personas de mayor edad, ¿qué ocurría? Que despertaban, pero luego se volvían a deprimir y pensábamos que habían sangrado nuevamente. No, lo que pasa es que por la deshidratación se comprometían en su nivel de conciencia, había que darle líquido rapidito, y al darle líquido orinaban más, y teníamos eso. Yo tuve casos de pacientes que hasta 40 días tenían un síndrome de secreción inadecuada como un antidiurético, pero ahí estaba la pelea. ¿Okay? Hay los problemas de arritmias cardíacas que se producen también. Imagínense en un paciente que haya tenido un problema coronario previo, una arritmia cardíaca previa, puede poner en peligro la vida del individuo. Por eso esto es una situación extremadamente seria, extremadamente grave, debe procederse de inmediato, como les decía, hacer diagnóstico y hacer tratamiento lo más antes posible, para de esa manera tratar de evitar las complicaciones. Y no se olviden nunca, cuando les llegue un paciente que refiere un dolor de cabeza, que parece una jaqueca, o que parece una cefalea tensional, ¿no es cierto? Como siempre dicen, se peleó el señor con la señora, se peleó el padre con la hija, y yo qué sé, ¿no es cierto? Siempre pelea o con el vecino, y que ustedes después dicen, no, es una cefalea tensional nada más. Si tiene un signo de focalización, no cuesta nada hacerles una angioresonancia, ¿no es cierto? Porque eso ya le da la pauta. No es el examen totalmente ideal, pero sí le muestra, sí, allí hay una malformación. Entonces el siguiente paso es hacer un angio-TC o una arteriografía que sigue vigente todavía para poner en evidencia exactamente qué es lo que está ocurriendo, ¿cierto? Porque pueden encontrarse que no tienen un aneurisma con estas características, pero tienen una dilatación infundibular. Terrible, esto es lo más terrible de todo. Porque ¿qué resulta? Que no es que está la dilatación hacia un lado de la pared, sino que parte de la estructura es la que se dilata en forma fusiforme. ¿Y qué le va a hacer usted? Nada. ¿Qué le puede hacer? Le va a poner un clip, un infarto y se muere el paciente. Nos vamos a quedar ahí.